licenciada Alexandra Álvarez. Le voy a hablar sobre el aula invertida y las TIC. Comprensión integral de la asignatura. La asignatura del aula invertida y las TIC resulta fundamentalmente en la formación de futuros docentes y profesionales en el ámbito de la educación, ya que brinda conocimientos y habilidades para incorporar metodologías innovadoras en el proceso de enseñanza de aprendizaje. En un contexto donde la tecnología y la digitalización se han vuelto pilares esenciales en la educación. Esta materia propone explorar el modelo del aula invertida, que consiste en trasladar la exposición de contenidos teóricos a un espacio en actividades prácticas, resolución de dudas y aprendizaje colaborativo. A través del uso de las TICs, se busca potenciar la autonomía del estudiante, mejorar la interacción y hacer el proceso educativo más dinámico, flexible y personalizado. Esta asignatura, por tanto, prepara a los futuros profesionales para afrontar los desafíos actuales de la educación moderna, promoviendo el empleo eficiente de recursos tecnológicos y metodologías centradas en el aprendizaje activo. Muy buenos días, Miss. Te saluda Mercy Torres Honores. Yo le voy a hablar sobre la unidad 1, Revolución Tecnológica en la Educación. Aborda los principios fundamentales que sustentan la transformación de los procesos educativos en el contexto actual caracterizado por el avance vertiginoso de las tecnologías de la información y la comunicación. Le voy a hablar sobre qué son las TIC. Es un término extensivo para la tecnología de la información que enfatiza el papel de las comunicaciones unificadas, la integración de las telecomunicaciones, las líneas tecnológicas y las señales inalámbricas, las computadoras, así como el software necesario, el almacenamiento, sistemas audiovisuales y producción audiovisual, que permiten a los usuarios acceder, almacenar, transmitir y manipular información. El término TIC también se usa para referirse a la convergencia de redes audiovisuales y tecnológicas con redes informáticas a través de un único sistema de cableado. Existen grandes incentivos económicos para fusionar la red tecnológica como el sistema de red informática, utilizando un único sistema de distribución de señales y gestión. En general, el término TIC incluye cualquier dispositivo de comunicación que abarca radio, televisión, celulares, computadoras y hardware de red, así como los diversos servicios y dispositivos con ellos, tales como videoconferencias y aprendizaje a distancia. También le voy a hablar sobre los retos y desafíos de la era digital. La era digital ha transformado de información radical el ámbito educativo, mientras las herramientas y plataformas en la línea democratizan el acceso al conocimiento, flexibilizan los entornos de aprendizaje. El sector enfrenta importantes desafíos que deben abordarse para maximizar su impacto positivo. En este artículo exploraremos las principales dificultades que enfrenta la educación en este contexto tecnológico, desde la falta de accesibilidad y el rol de los docentes hasta el impacto de las distracciones en el rendimiento de los estudiantes. También las TIC, vamos a hablar sobre las TIC en la formación del docente del siglo XXI. La investigación competitiva de las TIC del docente en el siglo XXI pretendió identificar las competencias que en el término son usadas o requeridas por los docentes en el ejercicio de su fundación y función en la educación superior actual. Metodológicamente, utilizó un diseño mixto. Se seleccionó una muestra probabilística representativa de la Facultad de la Educación de la universidad. En términos generales, se encontró la mayoría del grupo de docentes presenta niveles superiores en competencias de TIC.
El aprendizaje digital. Voy a hablar sobre el contexto sociológico e histórico de la enseñanza digital. Objetivo central de esta investigación ha sido identificar los principales aspectos que conceptualizan la educación virtual y su relación a la educación presencial. Su aporte principal ha sido describir a través de un estudio cualitativo descriptivo las principales ventajas y desventajas que genera la aplicación, su implementación, instrumentos y desafíos. Los roles de los estudiantes en la era digital y la brecha digital. Uno de los retos más importantes es lograr que el aprendizaje sea significativo con el aumento del aprendizaje autodirigido y el acceso ilimitado a recursos en línea. Los estudiantes tienen mayor autonomía, pero también enfrentan una responsabilidad mayor en su educación, generar contenidos que motiven y se adapten a los intereses de los estudiantes. Es un desafío constante. Las instituciones educativas deben buscar formas de conectar emocionalmente con sus alumnos, asegurando que el contenido sea relevante y que el aprendizaje contribuya al desarrollo integral de cada estudiante. También le quiero hablar sobre la síntesis de la unidad 1 de nuestra materia de TIC. En la primera unidad del compendio aborda los principios fundamentales que sustentan la transformación de los procesos educativos en el contexto actual, caracterizado por el avance vertiginoso de las tecnologías de la comunicación. En ella se destaca que la educación tradicional basada en la transmisión unidireccional de conocimientos está siendo sustituida por los enfoques pedagógicos más dinámicos, participativos y centrados en el aprendizaje activo del estudiante. Se profundiza en el papel de las TIC como herramientas esenciales que facilitan el acceso a recursos digitales, fomentan la interacción y la colaboración entre estudiantes y docentes, permiten personalizar el proceso de enseñanza. La integración de estas tecnologías en el aula requieren una adecuada formación del docente, quien debe desarrollar competencias de diseñar y ejecutar estrategias pedagógicas innovadoras como el aula invertida, que invierte en el orden convencional del proceso formativo. Yo les voy a hablar acerca de la unidad número 2 con el tema la educación digital. En esta unidad abordamos el papel fundamental de las tecnologías de la información y la comunicación TICs en la educación actual, destacando su impacto en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Enfatizamos en la necesidad de que los docentes desarrollen competencias digitales para diseñar procesos de tutoría online, orientar a las familias sobre el uso responsable de los medios digitales y seleccionar adecuadamente las herramientas tecnológicas según los objetivos educativos. Analizamos también en esta unidad las diferencias entre nativos digitales e inmigrantes digitales, reconociendo que muchos docentes deben adaptarse al uso de nuevas tecnologías. Se clasifican diversas herramientas digitales según su funcionalidad, como la creación de contenido, organización, comunicación, evaluación. Y estas se presentan con su utilidad pedagógica. Además, también exploramos la evolución de la web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, destacando el avance hacia entornos más interactivos, colaborativos e inteligentes. En esta unidad también revisamos las plataformas como Google Classroom, Google Form, Kahoot, EducaPlay y Blowers, útiles para crear actividades multimedia con fines educativos. Profundizamos en la evaluación con apoyo de TICs, diferenciando entre evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, resaltando la importancia de valorar la competencia digital de los estudiantes mediante criterios claros y adaptados al entorno virtual. En esta unidad también promovemos el uso reflexivo, ético y creativo de las TICs en la educación, incentivando al docente a innovar sus prácticas pedagógicas para responder a las demandas de la sociedad del conocimiento. En resumen,
En esta unidad resaltamos la importancia de integrar las TICs en los procesos educativos como una herramienta clave para mejorar la calidad del aprendizaje y adaptación a los cambios tecnológicos constantes. A través de este análisis de herramientas digitales, la evolución de la web y el diseño de recursos multimedia, evidenciamos que el docente debe asumir un rol activo y actualizado en el uso de estas tecnologías. Asimismo, la orientación a las familias y la evaluación digital se convierten en componentes esenciales para lograr un acompañamiento efectivo al estudiante. Esta educación digital no solo transforma las metodologías de enseñanza, sino que también impulsa una formación más flexible, colaborativa e inclusiva. Unidad 3 del aula invertida y voy a hablar sobre la introducción al modelo Flipped Classroom. El modelo Flipped Classroom del aula invertida surge como una respuesta a los cambios en el proceso de enseñanza, aprendizaje impulsada a los cambios por las TICs. Esta metodología invierte el modelo tradicional, ya que los estudiantes acceden a los contenidos en casa, como videos, presentaciones, infografías, y en el aula se realizan actividades colaborativas y análisis y proyectos. Este modelo también prioriza el aprendizaje activo y la participación. Un ejemplo de la praxis, un docente de matemática graba una explicación sobre ecuaciones lineales y la sube al Google Classroom. Los estudiantes ven el video en casa y en clase resuelven ejercicios en grupo. También discuten estrategias y el docente guía y resuelve las dudas. La creación de contenido y los recursos para el aula invertida. Aplica este modelo invertido, ya que es algo fundamental de diseñar y seleccionar adecuadamente los contenidos y recursos. También se utilizan herramientas TICs como PowerPoint, Kahoot, Canva, entre otras. Y estos recursos educativos abiertos que son accesibles, modificables y gratuitos, que nos permiten tanto a los docentes como a los estudiantes a que podamos acceder al material en cualquier momento y lugar. Un ejemplo más, en una clase de ciencias naturales, el docente crea una infografía sobre el ciclo del agua con Canva y lo comprende en Moodle. Luego, elabora un quiz interactivo en Kahoot para reforzar el aprendizaje y evaluar la comprensión en el aula. También los enfoques pedagógicos que sustentan el aula invertida. El Flipped Classroom se fundamenta en varios enfoques pedagógicos: constructivismo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje experiencial y aprendizaje invertido. Todos estos enfoques coinciden en cómo el alumno debe ser el protagonista en el proceso de aprendizaje, desarrollando habilidades sociales, cognitivas y experienciales. Un modelo último, en una clase de lengua y literatura, los estudiantes leen un cuento en casa. En clase organizan grupos, representan partes de la historia mediante dramatizaciones y luego comparten reflexiones en un foro virtual. ¿Cuáles son las ventajas y desafíos y elementos clave del Flipped Classroom? En el aula invertida ofrece múltiples ventajas: mayor a tiempo de interacción en clase. Estos aprendizajes autónomos, al acceso de recursos limitados y participación activa entre la familia. Los pilares para su efectividad son el ambiente flexible, la cultura centrada en el alumno y maximizar el aprendizaje, tanto en los educadores profesionales. No obstante, también requiere el compromiso, la buena planificación y la alfabetización digital. Y por último, este ejemplo en educación inicial, la maestra envía a las familias un video sobre cómo los colores primarios, un video corto. En clase los niños experimentan mezclando pinturas, creando obras artísticas mientras la docente observa. También guía y fomenta la participación integrada de los padres del proceso. En sí, todo esto se centra en la importancia de la adquisición
en la que las competencias, habilidades, las claves en el proceso del aprendizaje resaltan el objetivo principal en la educación y ve que va más allá de la simple transmisión de conocimiento. Reciba un cordial saludo, Máster Alexandra Paola Álvarez. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante y presente en la vida diaria de la tecnología, de la información y la comunicación, conocida como es aula invertida y las TICs. Esta materia no solo nos enseña herramientas digitales, sino que también nos muestra cómo la tecnología transforma la educación, el trabajo y la forma en que nos comunicamos en el mundo actual. Como tema principal de la unidad 4 tenemos lo que es las comunidades virtuales para la educación. Se centra en la importancia de la formación y el desarrollo de competencias en los estudiantes, así como en el papel fundamental de la educación para potenciar habilidades que les permiten desenvolverse efectivamente en diferentes contextos sociales y laborales. Como ejemplos tenemos redes sociales como herramientas de integración educativa. Manejar los buscadores y gestores de información no solo nos facilita acceder a datos relevantes, sino que también impulsa lo que es el pensamiento crítico, el aprendizaje independiente y el respeto de principios éticos en la indagación. Instrumentos como Mendeley complementan esta instrucción al propiciar la labor académica, organizada y experta. En una era digital, estas actitudes son muy esenciales para cualquier estudiante o profesional dedicado a la instrucción de calidad. Otro ejemplo tenemos aquí lo que son los buscadores de información. Se entiende que esto refuerza el papel de la tecnología como socia en la pesquisa, conocer y aplicar de forma correcta los buscadores y gestores de referencia. Permite al estudiante lo que es organizar en su trabajo, citar debidamente y evitar lo que es el plagio. Además, anima una actitud crítica frente al contenido digital y fortalece la independencia académica. Herramientas como Mendeley no solo mejoran la redacción científica, sino que también aumenta el nivel de profesionalidad en la creación del conocimiento. Podemos también entender un poquito más de lo que son los tipos de buscadores Mendeley y gestores de referencia. Destaca el valor del trabajo colaborativo en dichos espacios virtuales y el uso consciente de las TICs para la producción de un conocimiento. Aprender a interactuar, compartir y validar información dentro de una comunidad fortalece el pensamiento crítico, la ética académica y la autonomía. Las comunidades virtuales en la educación digital actual nos da a conocer que el estudiante no solo aprende de la tecnología, sino que con ella y gracias a ella. Conclusión. La materia del aula invertida en las TICs aporta significativamente al perfil profesional del educador, ya que fomenta la adquisición de competencias para diseñar y gestionar ambientes de aprendizajes innovadores y adaptados a las necesidades del siglo XXI. Al comprender y aplicar las tecnologías digitales y las estrategias del aula invertida, los futuros docentes están en condiciones de promover un aprendizaje más participativo, autónomo y colaborativo, fortaleciendo su capacidad para adaptarse a los cambios y a las demandas educativas contemporáneas. En definitiva, esta asignatura contribuye a formar profesionales comprometidos con la innovación pedagógica y el uso responsable de las TICs, enriqueciendo su perfil y preparándolos para desempeñar eficazmente en entornos educativos dinámicos y tecnológicos. Muchísimas gracias.